Maya le sirvió café a la misma frágil anciana todas las mañanas durante 3 meses, hasta que el rey vampiro entró por las puertas de la cafetería con 4 guardaespaldas de rostro pétreo, se arrodilló ante su clienta habitual y la llamó Su Majestad. Ahora Maya se da cuenta de que le ha estado sirviendo café a la mujer más peligrosa del mundo sobrenatural. Las luces fluorescentes del Rosie's Diner zumbaban su melodía familiar a las 5:03 de la mañana, mientras Maya Torres se ataba los cordones del delantal y revisaba la cafetera por última vez. 8 meses de turnos de apertura le habían grabado esta rutina en los huesos. Preparar la primera cafetera lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Cambiar el cartel de cerrado a abierto y prepararse para el desfile de trabajadores del turno de noche, que entraban a trompicones en busca de la salvación de la cafeína antes de volver a casa, a camas calentadas por el sol de la mañana. La caja registradora contenía exactamente $47 en billetes y monedas, suficiente para dar cambio a la multitud madrugadora, pero no lo bastante como para tentar a los desesperados. Maya había aprendido a contar cada centavo desde que el diagnóstico de Danny convirtió sus modestos ahorros en pagos de facturas médicas que parecían no tener fin. A los 23 años, debería haber estado terminando la escuela de enfermería, quizás saliendo con alguien que la hiciera reír, planeando un futuro que se extendiera más allá del siguiente turno. En cambio, medía sus días en propinas recogidas y tratamientos programados, cada dólar ganado, acercando a su hermano un paso más a la remisión o un paso más lejos de la terapia experimental que podría salvarle la vida. Los clientes habituales de antes del amanecer conocían su historia, porque ella había dejado de intentar ocultarla hacía meses. No había vergüenza en trabajar duro por la familia, ni bochorno en elegir el amor por encima de la ambición personal. Frank el camionero siempre dejaba 5 de más cuando sus rutas de reparto pagaban bien. Susan, del turno de noche del hospital, le traía a Danny cómics que, según ella, abarrotaban su sala de descanso. Incluso el viejo Pete, que cuidaba una sola taza de café durante 2 horas cada mañana, se aseguraba de dejar exactamente el 15% de propina, a pesar de su pensión de ingresos fijos. Formaban una comunidad improbable de insomnes y madrugadores, personas cuyas vidas operaban fuera del horario normal, que entendían que la supervivencia a veces significaba sacrificar el sueño por un salario. Pero ninguno de ellos fascinaba a Maya tanto como la anciana que aparecía cada mañana precisamente a las 6:17, su llegada cronometrada con el tipo de precisión que sugería, o una puntualidad obsesiva, o una programación sobrenatural. La mujer siempre ocupaba la mesa 7, la mesa de la esquina que ofrecía vistas despejadas, tanto de la puerta principal como del estacionamiento, aunque parecía más interesada en los periódicos que traía que en cualquier amenaza potencial. Su pedido nunca variaba: café solo, sin crema ni azúcar, tostada de trigo con mantequilla aparte, aunque Maya notó que rara vez tocaba el pan. El ritual de pago era igualmente consistente, siempre el cambio exacto contado de un pequeño bolso de cuero que parecía más antiguo que el propio edificio, monedas que captaban la luz de forma extraña y llevaban marcas que Maya supuso que eran de moneda extranjera. La propina de $20 que acompañaba cada visita era más de lo que Maya ganaba en sus siguientes 4 horas de trabajo, una generosidad que transformaba lo que debería haber sido una interacción rutinaria con un cliente en algo cercano a la amistad. Maya había empezado a llamarla Señora Adelheid por el nombre grabado en letras doradas desvaídas en el bolso de cuero de la mujer.
Aunque la clienta nunca había ofrecido presentaciones formales ni detalles personales, más allá de preguntar por la salud de Danny, con el tipo de preocupación genuina que normalmente se reserva para la familia. Su relación existía en un cómodo silencio salpicado de pequeñas amabilidades. Maya rellenando automáticamente la taza de café antes de que se vaciara. La señora Adelheid dejando atrás periódicos doblados en los crucigramas que ya había completado. El entendimiento compartido de que algunas conexiones trascendían los límites habituales entre camarera y clienta. Pero Maya había empezado a notar detalles que no encajaban del todo con la imagen de una inofensiva anciana que mantenía sus rutinas matutinas. La piel de la señora Adelheid era fina como el papel, pero completamente sin arrugas. Como si la edad la hubiera tocado ligeramente en lugar de tallar las profundas líneas que marcaban la mayoría de los rostros después de 70 años. Sus dedos estaban helados incluso durante la ola de calor de agosto que mantenía el antiguo aire acondicionado de la cafetería funcionando constantemente, tan fríos que Maya a veces se estremecía al cobrar. La mujer se encogía cada vez que la luz del sol de la mañana entraba a raudales por los grandes ventanales, cambiando de posición para permanecer en la sombra a pesar de la agradable temperatura. Lo más desconcertante eran los periódicos que leía con tan intensa concentración, publicaciones impresas en lo que parecía latín o alguna otra lengua muerta. Sus titulares indescifrables, pero aparentemente lo suficientemente fascinantes como para mantener su atención durante exactamente 43 minutos antes de que recogiera sus pertenencias y desapareciera hasta la mañana siguiente. Maya había llegado a esperar con ansias estas interacciones, los breves momentos de conexión en un trabajo que a menudo se sentía como un arte escénico diseñado para sacar propinas de gente demasiado cansada para interactuar auténticamente. La señora Adelheid la trataba como a una persona en lugar de como a una proveedora de servicios. Hacía preguntas que demostraban una escucha real. Recordaba detalles sobre el programa de tratamiento de Danny que los propios parientes de Maya a veces olvidaban. Las propinas de $20 eran lo suficientemente generosas como para importar, pero no tan extravagantes como para parecer caridad, ofrecidas con la manera casual de alguien que hacía mucho tiempo que había dejado de pensar en el dinero como un recurso finito. En una vida medida por facturas médicas y horarios de turnos, este pequeño ritual diario se había convertido en algo que Maya atesoraba, un remanso de calma antes de que el ajetreo matutino transformara la cafetería en un caos controlado. El martes por la mañana comenzó exactamente como cualquier otro día de la semana, con Maya llegando a las 5 de la mañana para encontrar la cafetería exactamente como la había dejado, con las mesas limpias y los suelos recién fregados, esperando otro día de servicio. El café se preparó a tiempo, la caja registradora cuadró correctamente y los primeros clientes llegaron precisamente cuando se esperaba. Frank cogió su habitual café solo grande y un donut de chocolate, dejando un billete de $10 para un pedido de $6 antes de salir a cargar su camión. Susan pasó a tomar su té y su bagel después del turno, compartiendo cotilleos sobre la política del hospital, que a Maya le parecían simultáneamente aburridos y extrañamente reconfortantes en su previsibilidad. Incluso el viejo Pete llegó a tiempo, ocupando su asiento habitual en la barra y extendiendo su crucigrama sobre la rayada superficie de formica como una reivindicación territorial. A las 6:15, Maya comenzó a prepararse para la llegada de la señora Adelheid, poniendo una nueva cafetera y comprobando que la mesa 7 estuviera perfectamente limpia, a pesar de que ya sabía que estaba impecable. La había limpiado 2 veces desde que Susan se fue. Un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de meses de querer que todo estuviera perfecto para su clienta favorita. La tostada estaba lista para meter en el tostador.
la mantequilla racionada exactamente como se pedía, la rutina tan familiar que podría ejecutarla con los ojos vendados. Pero cuando la señora Adelheid entró por la puerta a las 6:17, sintió que algo andaba mal de inmediato. La habitual compostura tranquila había desaparecido, reemplazada por una alerta que le recordó a Maya a los animales de presa que sienten a los depredadores cerca. Los ojos de la anciana se desviaron hacia los ventanales delanteros antes de posarse en su mesa habitual, y se movió con menos gracia de lo normal, como si un peso invisible la presionara sobre los hombros. Ocupó la mesa 7 como siempre, pero se posicionó de manera diferente, de cara a la puerta en lugar de a las ventanas. Sus periódicos permanecieron doblados sobre la mesa, en lugar de extendidos para leer. Cuando Maya se acercó con el café y su habitual saludo alegre, la señora Adelheid la miró con algo que Maya nunca había visto antes en aquellos ojos antiguos: miedo. No la preocupación ordinaria de alguien preocupado por perder una cita u olvidar una tarea importante, sino el terror profundo, visceral, de alguien que sabía que el peligro se acercaba y no podía hacer nada para evitarlo. La taza de café traqueteó ligeramente contra el platillo cuando Maya la dejó, sus propias manos de repente temblorosas, en respuesta a este cambio en su dinámica establecida. La señora Adelheid aceptó el café con un gesto de agradecimiento, pero inmediatamente lo apartó sin tocarlo. Con la atención fija por completo en la puerta principal y en el estacionamiento de más allá, Maya quiso preguntar si todo estaba bien, quiso ofrecer ayuda o consuelo, pero algo en la postura de la mujer le advirtió que no entablara una conversación normal. En su lugar, se retiró detrás de la barra y observó la mesa 7 con creciente preocupación, sintiendo que su tranquila rutina matutina estaba a punto de ser destrozada por lo que fuera que la señora Adelheid esperaba con tan evidente pavor. Exactamente a las 6:45, las campanillas de la puerta principal de la cafetería anunciaron nuevas llegadas, pero en lugar de los habituales trabajadores de la construcción que buscaban el desayuno antes de sus turnos, 4 hombres con caros trajes negros entraron con movimientos tan sincronizados que podrían haber sido coreografiados. Los clientes habituales de Maya guardaron silencio de inmediato. Las conversaciones murieron a mitad de frase mientras algún instinto primario reconocía a los depredadores en su territorio. La temperatura pareció bajar 10 grados, aunque el calor matutino del exterior no había cambiado y el aire acondicionado mantenía su lucha habitual contra la humedad de agosto. No eran clientes normales que buscaban café y conversación, se dio cuenta Maya con creciente alarma. Se movían como soldados o guardaespaldas, sus ojos escaneando constantemente la habitación en busca de amenazas mientras mantenían la formación alrededor de la puerta. Sus trajes estaban perfectamente confeccionados, pero de alguna manera no lograban disfrazar la impresión de violencia apenas contenida, como si la civilización fuera un disfraz que llevaban puesto en lugar de un estado natural. El viejo Pete dobló su crucigrama con manos que temblaban ligeramente, mientras que Frank abandonó su segunda taza de café y se dirigió a la puerta con la prisa casual de alguien que reconoce los problemas y no quiere tener nada que ver con ellos. Incluso Susan, que trataba las emergencias hospitalarias profesionalmente, recogió sus pertenencias con evidente nerviosismo y dejó el cambio exacto en la barra antes de salir apresuradamente. En cuestión de momentos, la cafetería quedó casi vacía, a excepción de Maya detrás de la caja registradora y la señora Adelheid en la mesa 7.
la anciana sentada perfectamente quieta, como si esperara pasar desapercibida mediante una inmovilidad absoluta. Entonces él entró, y Maya comprendió de inmediato por qué todos los demás habían huido. Tan alto que tuvo que agacharse ligeramente bajo el marco de la puerta, una piel pálida que parecía rechazar la luz fluorescente en lugar de absorberla, el pelo oscuro peinado con el tipo de perfección que sugería un mantenimiento profesional en lugar de un arreglo casual. Sus ojos captaban la luz como espejos o piedra pulida, reflejando en lugar de revelar, y cuando se movía, lo hacía con una gracia que desafiaba las limitaciones humanas normales. El caro abrigo que llevaba a pesar del calor de agosto del exterior sugería una riqueza más allá de la comprensión de Maya, una tela que parecía haber sido confeccionada por artesanos que cobraban más por los arreglos de lo que ella ganaba en un mes. Pero fue la forma en que dominaba el espacio lo que realmente la inquietó, la sensación de que su presencia cambiaba la naturaleza fundamental de la habitación simplemente por existir dentro de ella. Todos en la cafetería dejaron de respirar. Se dio cuenta Maya, incluyéndose a sí misma, como si algún reconocimiento inconsciente advirtiera que hacer ruido podría atraer la atención no deseada de este recién llegado. Él inspeccionó el restaurante casi vacío con autoridad casual. Su mirada pasó por encima de Maya, como si fuera un mueble en lugar de una persona, descartándola como irrelevante para cualquier propósito que lo hubiera traído allí. Su atención se centró por completo en la mesa 7, donde la señora Adelheid estaba sentada con la postura rígida de alguien que se enfrenta a la ejecución con la dignidad intacta. Maya observó en completo shock cómo este imponente desconocido se acercaba a la mesa, sus caros zapatos silenciosos contra el gastado suelo de linóleo de la cafetería, y se arrodilló junto a la mesa de la señora Adelheid con el movimiento fluido de alguien acostumbrado a los gestos formales. Su voz, cuando finalmente habló, llevaba un acento que Maya no pudo identificar, pero que parecía añadir peso a cada sílaba, transformando una sola palabra en algo que se sentía a la vez como un saludo y una súplica. Madre, dijo él, y Maya sintió que su comprensión del mundo cambiaba fundamentalmente al darse cuenta de que su tranquila clienta habitual de la mañana, la amable anciana que dejaba generosas propinas y preguntaba por la salud de Danny, estaba de alguna manera conectada con esta criatura que irradiaba poder y peligro como el calor de una forja. La señora Adelheid no mostró sorpresa ante la llegada del desconocido ni ante su íntimo saludo. Su compostura permaneció intacta mientras se llevaba la taza de café a los labios, con manos que no delataban ningún temblor, a pesar de la obvia tensión que llenaba la cafetería como el humo de un fuego invisible. Bebió un sorbo de café solo con el mismo ritmo medido que Maya había observado cada mañana durante 3 meses, como si los visitantes sobrenaturales, arrodillados junto a su mesa, fueran tan rutinarios como el amanecer o la entrega del periódico matutino. La transformación en su porte fue sutil, pero inconfundible. Donde momentos antes había irradiado una fragilidad senil y una energía nerviosa, ahora se sentaba con la postura erguida de alguien acostumbrado a mandar. Su desvaído acento europeo se agudizó en un inglés nítido y autoritario que denotaba siglos de práctica en la toma de decisiones difíciles. Víctor, la imponente figura que se había presentado como su hijo, permaneció arrodillado a pesar de la evidente incomodidad que tal posición debía causar a alguien de su evidente estatus y presencia física. Su súplica llevaba el trasfondo desesperado de un gobernante que lucha por mantener la autoridad sin la legitimidad que solo ella podía proporcionar. Su voz bajó a susurros urgentes que Maya apenas podía oír desde su posición detrás de la barra. El consejo se inquieta, dijo.
su acento transformando palabras ordinarias en algo que sonaba como un lenguaje formal de la corte, cada sílaba cargada de implicaciones políticas que Maya no podía comprender del todo. Cuestionan tu ausencia, continuó, y Maya captó fragmentos de una conversación que revelaban capas de significado que apenas empezaba a entender. —¿Qué cuestionen? —respondió Valentina, su inglés de repente nítido y autoritario, de una manera que hizo que Maya se diera cuenta de lo cuidadosamente que la anciana había estado disfrazando su verdadera naturaleza durante sus meses de interacciones matutinas. Abdiqué, continuó con la finalidad de alguien que ha hecho las paces con decisiones irrevocables. Elegí el exilio. Maya permaneció congelada detrás de la barra, sus manos todavía agarrando la cafetera que había estado rellenando cuando comenzó esta escena imposible, su mente luchando por procesar información que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad misma. Los fragmentos de conversación que escuchó pintaban un cuadro de intriga política que se extendía mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible en su tranquila rutina matutina. Víctor gobernaba en lugar de su madre, pero la ley vampírica aparentemente requería la bendición del monarca anterior para una legitimidad completa, un tecnicismo legal que lo dejaba vulnerable a los desafíos de enemigos que se envalentonaban con cada día de la continua ausencia de Valentina. Ha habido intentos de asesinato, dijo Víctor con el tono cansado de alguien que informa sobre riesgos laborales rutinarios en lugar de amenazas mortales, su confesión revelando que el mundo sobrenatural operaba según reglas tan brutales como cualquier sistema político humano. Se están desafiando territorios, añadió, y Maya comenzó a comprender que el ritual del café matutino de su tranquila clienta era en realidad el centro de una lucha de poder que podría afectar a innumerables vidas que nunca conocería. La anciana a la que había servido con tanta atención no solo estaba conectada con este extraño mundo de política sobrenatural, sino que aparentemente era central para su estabilidad, su exilio voluntario, creando un vacío de poder que amenazaba con destruir cualquier frágil paz que existiera entre facciones rivales. Las manos de Maya temblaron mientras las implicaciones completas de esta revelación se asentaban en su conciencia. La cafetera se le resbaló de los dedos inertes para estrellarse contra el suelo en una explosión de fragmentos de cerámica y líquido oscuro que se extendió por el gastado linóleo como sangre de una herida fresca. El sonido resonó en la cafetería casi vacía, con una sonoridad sorprendente, atrayendo todas las miradas sobrenaturales de la sala hacia su posición detrás de la barra, donde estaba de pie rodeada de los escombros de su vida normal. La mirada de Víctor se clavó en la suya con la intensidad de un depredador evaluando amenazas potenciales, y en sus ojos brillantes como espejos, Maya vio un reconocimiento que no tenía nada que ver con su rostro o identidad, sino con todo lo que ella representaba en ese momento, un testigo de conversaciones que deberían haber permanecido en secreto, una complicación en planes cuidadosamente trazados, un cabo suelto que podría desentrañar cualquier delicado equilibrio que estuvieran tratando de mantener. Los 4 guardaespaldas se movieron con precisión sincronizada hacia su posición. Sus caros trajes no hacían nada para disfrazar el propósito letal de sus movimientos, mientras Maya se quedaba paralizada por la comprensión de que su vida acababa de cambiar irrevocablemente simplemente porque había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con oídos funcionales y un cerebro en funcionamiento. Los guardaespaldas de Victor avanzaron con la coordinación fluida de una unidad militar. Sus movimientos sugerían una violencia contenida por la disciplina en lugar de la reticencia, mientras Maya retrocedía contra la cafetera sin tener a dónde huir y sin entender qué ofensa podría haber cometido
simplemente por escuchar conversaciones familiares. Pero Valentina levantó una elegante mano en un gesto que conllevaba una autoridad absoluta, deteniendo a los hombres que se acercaban con la misma eficacia que si hubiera erigido un muro invisible entre ellos y su objetivo. No sabe nada que importe, hijo mío, dijo Valentina con la serena seguridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte basándose en información incompleta y en su juicio personal en lugar de en protocolos establecidos. La respuesta de Victor llevaba el tono suave pero implacable de alguien que había aprendido a equilibrar el afecto con la brutalidad necesaria en la búsqueda de la supervivencia política. Sabe lo suficiente, replicó, su voz suave pero final de una manera que hizo que la sangre de Maya se convirtiera en agua helada en sus venas. Ha visto demasiado, añadió, y Maya comprendió con una claridad cristalina que sus 3 meses de amables interacciones matutinas acababan de transformarla de una inofensiva trabajadora de servicios en una amenaza de seguridad que requería una resolución permanente. La mente de Maya repasó cada detalle que había notado y descartado en las últimas 12 semanas, pequeñas observaciones que de repente se unieron en un aterrador patrón de verdad sobrenatural. La piel de la señora Adelheid, que se sentía fría incluso durante las olas de calor del verano, su constante aversión a la luz solar directa, a pesar de afirmar que disfrutaba de los paseos matutinos, la forma en que nunca consumía la tostada de trigo que pedía religiosamente, las antiguas monedas que parecían más antiguas que cualquier moneda que Maya hubiera encontrado, los periódicos impresos en lenguas muertas que de alguna manera mantenían su atención durante intervalos de tiempo precisos. La amable anciana a la que había estado sirviendo con tanta atención era de la realeza vampírica, y la posición de Maya como testigo de esta reunión familiar acababa de elevarla de camarera anónima a riesgo de seguridad que requería una resolución inmediata y permanente. Pero Valentina sorprendió a todos en la sala, incluido su hijo y su séquito obviamente letal, al hacer una declaración que transformó toda la dinámica del enfrentamiento con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Esta chica me ha mostrado más amabilidad en 3 meses de la que recibí en 3 siglos de gobierno, dijo con una tranquila convicción que llevaba el peso de la verdad absoluta. No será lastimada, continuó Valentina, su voz elevándose al tono autoritario que Maya imaginaba que una vez había usado para resolver disputas entre facciones sobrenaturales con intereses contrapuestos y tendencias violentas. Madre, comenzó Víctor, su protesta llevando el afecto frustrado de alguien que claramente había tenido esta discusión antes en diferentes contextos y circunstancias. Está decidido, interrumpió Valentina con la finalidad de alguien que una vez había gobernado por derecho divino y conservaba la autoridad psicológica para hacer declaraciones que otros aceptaban sin más discusión. Pero la chica debe entender las consecuencias de su conocimiento, añadió, reconociendo que la educación accidental de Maya en política sobrenatural venía con obligaciones y peligros que alterarían fundamentalmente su vida, independientemente de las intenciones protectoras de nadie. Víctor se acercó a la posición de Maya detrás de la barra, su movimiento fluido y no amenazante a pesar del obvio poder que representaba, y comenzó a explicar las reglas fundamentales del mundo sobrenatural con el tono paciente de alguien que dirige una sesión informativa para nuevo personal. Los humanos que se enteran de la existencia de los vampiros tienen exactamente 3 opciones disponibles, dijo con la naturalidad de alguien que recita una política establecida en lugar de hacer amenazas. Pueden unirse al servicio sobrenatural voluntariamente, aceptando la protección y las obligaciones que tal empleo conlleva. Pueden morir para evitar la propagación de conocimientos peligrosos a individuos no autorizados.
O pueden olvidar mediante una intervención mágica que elimina recuerdos específicos mientras deja intacto el resto de sus vidas. Como Valentina te ha reclamado bajo su protección, continuó, la primera opción es la única disponible. Sus palabras transformando lo que podría haber sido una elección en una conclusión inevitable basada en circunstancias fuera del control de Maya. Maya pensó en Danny tumbado en su cama de hospital, su rostro de 8 años demacrado por meses de tratamientos de quimioterapia que agotaban sus ahorros sin ofrecer garantía de éxito, su absoluta confianza en que su hermana mayor encontraría la manera de pagar cualquier terapia experimental que pudiera salvarle la vida cuando la medicina convencional llegara a sus límites. Pensó en la carta de aceptación de la escuela de enfermería, todavía clavada en su refrigerador, el sueño aplazado, pero no abandonado, a pesar de la imposibilidad financiera de seguir estudiando mientras trabajaba suficientes horas para cubrir las facturas médicas y los gastos básicos de subsistencia. Miró el billete de $20 que Valentina había dejado en la mesa, según su rutina establecida. Comprendiendo por primera vez que las generosas propinas nunca habían sido para recompensar un buen servicio o apoyar a una familia en apuros, sino para comprar algo mucho más valioso que café y tostadas. La experiencia de ser tratada simplemente como humana, en lugar de como realeza sobrenatural, rodeada de súbditos que nunca podrían olvidar su verdadera naturaleza y el poder que representaba. Maya se dio cuenta de que su clienta habitual de la mañana había estado comprando 3 meses de interacción humana normal, breves momentos de conexión con alguien que le preguntaba por su familia y recordaba sus preocupaciones sin calcular ventajas políticas ni medir las respuestas en busca de signos de engaño o rebelión. El dinero había sido incidental en la transacción. Lo que Valentina había estado comprando realmente era el raro lujo de ser vista como un individuo en lugar de una institución, tratada con genuina amabilidad en lugar de respeto calculado, ofrecida la simple dignidad de la amistad humana sin las complejas obligaciones que acompañaban a cualquier otra relación en su existencia sobrenatural. Víctor sacó un contrato formal del interior de su caro abrigo, un pergamino que parecía generar su propia luminiscencia tenue bajo la dura iluminación fluorescente de la cafetería. El documento en sí sugería orígenes sobrenaturales que iban mucho más allá del papeleo legal normal. Los términos estaban expuestos en un lenguaje preciso que no dejaba lugar a malas interpretaciones o futuras negociaciones. Maya serviría como compañera y protectora de Valentina durante su continuo exilio de la sociedad sobrenatural, un puesto que requeriría su completa lealtad, pero ofrecería una compensación que resolvería todos los problemas financieros que había enfrentado. El estipendio mensual cubriría los tratamientos médicos de Danny de por vida, incluido el acceso a métodos de curación sobrenaturales que iban mucho más allá de lo que la medicina humana podía proporcionar, curando potencialmente condiciones que los médicos convencionales consideraban terminales. Pero el precio de este empleo sobrenatural era igualmente específico y no negociable. Nunca podría volver a su antigua vida ni mantener contacto con nadie de su existencia anterior. Su muerte sería fingida para evitar preguntas incómodas sobre su desaparición. Su identidad sería cuidadosamente borrada de los registros oficiales y existiría permanentemente en el mundo de las sombras entre las sociedades humana y sobrenatural, sin pertenecer plenamente a ninguna, pero sirviendo de puente entre dos realidades incompatibles. Maya pidió tiempo para considerar la oferta, su voz apenas audible mientras contemplaba una decisión que afectaría no solo a su propio futuro, sino también a las posibilidades de supervivencia y recuperación de Danny. Victor negó con la cabeza con genuino pesar.
Su expresión sugería simpatía personal por su imposible posición, mientras mantenía los inflexibles requisitos de los protocolos de seguridad sobrenaturales. La oferta expira cuando salgamos de este edificio, dijo con la paciente finalidad de alguien que había entregado ultimátums similares antes y entendía su impacto emocional en receptores no preparados. Elige ahora, añadió, y Maya se dio cuenta de que su rutina matutina de servir café y recoger propinas acababa de culminar en la decisión más importante de su vida, una que determinaría no solo su propio destino, sino también la trayectoria de una lucha de poder sobrenatural que apenas empezaba a comprender. Mientras Maya sopesaba sus opciones imposibles, se encontró estudiando los antiguos ojos de Valentina en busca de alguna señal de manipulación o coacción, buscando pruebas de que todo este escenario había sido orquestado para atraparla en el servicio sobrenatural a través de una desesperación fabricada y una presión cuidadosamente aplicada. En cambio, vio algo inesperado e infinitamente más complejo, una esperanza que no tenía nada que ver con la necesidad política o la ventaja estratégica, sino con la necesidad humana fundamental de conexión y comprensión genuinas. La antigua emperatriz, que había abdicado de su trono para vivir tranquilamente entre los humanos, no quería volver al aislamiento del poder absoluto. No quería reanudar la carga de tomar decisiones que afectaban a miles de vidas mientras estaba rodeada de súbditos que nunca podrían tratarla como algo más que su gobernante suprema. Quería que Maya eligiera libremente, no por desesperación o miedo, sino por el tipo de respeto y afecto mutuos que se había desarrollado entre ellas durante 3 meses de conversaciones matutinas y preocupación compartida por un niño enfermo que nunca sabría cómo se habían pagado sus facturas médicas. Maya firmó el contrato con manos que temblaban solo ligeramente, su firma fluyendo sobre el antiguo pergamino con una tinta que parecía absorberse en las fibras, en lugar de reposar en la superficie como la escritura normal. El documento se calentó bajo sus dedos mientras completaba el acuerdo vinculante, y sintió que algo se movía en lo profundo de su pecho. No magia exactamente, sino el peso psicológico de cruzar un umbral que nunca podría descruzar. De aceptar responsabilidades que no comprendía del todo a cambio de la oportunidad de salvar la vida de su hermano y quizás encontrar un propósito en un mundo más grande y peligroso de lo que había imaginado posible anteriormente. Mientras Víctor recogía el contrato firmado y se preparaba para dar instrucciones para el traslado de Maya a un lugar seguro donde pudiera comenzar su nueva vida al servicio sobrenatural, la voz de Valentina atravesó la tensa atmósfera de la cafetería con la aguda autoridad de alguien que había pasado siglos tomando decisiones que otros encontraban demasiado difíciles de contemplar. Espera, ordenó, su tono con suficiente peso como para congelar los movimientos de Víctor y hacer que sus guardaespaldas volvieran a centrar su atención en la mesa donde su antigua emperatriz se sentaba con la postura rígida de alguien que se prepara para revelar información que cambiaría todo sobre su situación actual. Víctor se volvió hacia su madre con la expresión paciente de alguien acostumbrado a las complicaciones de última hora en planes cuidadosamente orquestados, pero la mirada en los antiguos ojos de Valentina sugería que lo que estaba a punto de revelar sería mucho más significativo que pequeños ajustes en los protocolos de seguridad o los arreglos de viaje. «Hijo mío», comenzó con la cadencia formal de alguien que se dirige a un soberano en lugar de a un familiar. «Hay cosas que debes saber antes de que regreses a la corte. Cosas que determinarán si sobrevives el próximo mes o te unes a tu padre en cualquier reino que aguarde a los reyes muertos que confiaron en los consejeros equivocados». La expresión de Víctor pasó de una leve molestia a una aguda atención al reconocer la gravedad en la voz de su madre. El mismo tono que una vez había usado para dar noticias del comienzo
o el final de las guerras, de alianzas forjadas o traicionadas, de decisiones que remodelarían el mundo sobrenatural según su voluntad y sabiduría. No elegí el exilio por cansancio del poder o por deseo de simplicidad humana, continuó Valentina, su confesión demoliendo las suposiciones que habían moldeado la comprensión de Víctor sobre su abdicación voluntaria y su ausencia de 3 meses de las cortes vampíricas. Descubrí que tu consejero más cercano, Lord Cassius Dracul, te ha estado envenenando sistemáticamente con una rara toxina que imita los efectos del estrés político mientras te conduce lentamente hacia la locura o la muerte. El rostro de Victor se puso mortalmente pálido. Su compostura sobrenatural se resquebrajó mientras procesaba las implicaciones de la revelación de su madre, mientras sus guardaespaldas intercambiaban miradas que sugerían que esta información era tan impactante para ellos como para su empleador. Maya observó desde detrás de la barra cómo el drama familiar que se desarrollaba en la mesa 7 revelaba capas de intriga política que hacían que sus preocupaciones anteriores sobre el pago del alquiler y las facturas médicas parecieran casi pintorescas en comparación. Aunque empezaba a comprender que su nuevo puesto al servicio de Valentina le exigiría navegar por estas aguas traicioneras junto a personas cuyos errores podrían tener consecuencias mucho más allá de la ruina financiera personal. El plan es elaborado y paciente, explicó Valentina, con el desapego clínico de alguien que había pasado meses analizando la estrategia enemiga, diseñado para que parezca un colapso político natural en lugar de un asesinato deliberado, para que Cassius pueda reclamar el trono como heredero legítimo sin despertar sospechas entre los señores vampiros que podrían cuestionar una sucesión repentina en circunstancias misteriosas. Tu tío fue pasado por alto cuando tu padre te eligió como sucesor hace 20 años, continuó. Su voz cargada con el peso de viejas rencillas familiares que se habían enconado hasta convertirse en ambición homicida, y nunca nos ha perdonado a ninguno de los dos por lo que él considera una traición a las leyes de herencia tradicionales que deberían haber favorecido al hermano mayor sobre el hijo elegido. Cassius cree que mis políticas hacia los humanos han debilitado a la sociedad vampírica al fomentar la cooperación en lugar de la dominación, añadió Valentina, revelando diferencias ideológicas que iban mucho más allá de la ambición personal para abarcar desacuerdos fundamentales sobre la futura relación entre las civilizaciones sobrenatural y humana. Él pretende gobernar con la crueldad absoluta que yo pasé siglos tratando de moderar, volviendo a las viejas costumbres de supremacía vampírica impuestas a través del terror y la violencia en lugar del cuidadoso equilibrio que trabajé para establecer entre nuestros pueblos. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cafetería, al darse cuenta de que la anciana a la que había estado sirviendo café no era solo de la realeza sobrenatural, sino alguien cuyo legado político podría determinar si los humanos continuaban coexistiendo pacíficamente con criaturas que poseían el poder de tratarlos como presas en lugar de vecinos. Víctor se tambaleó ligeramente mientras las implicaciones completas de la revelación de su madre se asentaban en su conciencia. Su mano buscando la silla más cercana, como si necesitara apoyo físico para procesar la idea de que alguien en quien había confiado su vida y su reino lo había estado asesinando lentamente a través de dosis cuidadosamente administradas de veneno sobrenatural, diseñado para destruir su mente antes de reclamar su trono. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con la voz hueca de alguien que descubre que toda su realidad ha sido construida sobre mentiras y manipulación. Su pregunta abarcando no solo la duración del envenenamiento, sino también el alcance de la traición de su tío y el grado en que sus recientes dificultades políticas podrían haber sido orquestadas en lugar de ser consecuencias naturales de un liderazgo inexperto. 3 meses, respondió Valentina.
Su respuesta explicando por qué había elegido ese preciso momento para desaparecer de la corte y comenzar su cuidadosa investigación sobre la conspiración que amenazaba tanto la vida de su hijo como la estabilidad del mundo sobrenatural que habían trabajado juntos para gobernar. He estado reuniendo pruebas durante mi exilio, continuó, pero necesitaba estar segura de que no eras cómplice en algún plan que no había logrado entender, que tu aparente cooperación con Cassius no era parte de un plan más grande para consolidar el poder, eliminando a la generación anterior de liderazgo vampírico. Verte arrodillado en una cafetería humana, mostrando una preocupación genuina por mi seguridad en lugar de exigir mi regreso por necesidad política, me ha convencido de que eres inocente de cualquier conspiración contra tus propios intereses. Añadió, su voz suavizándose con alivio maternal, incluso mientras sus palabras revelaban el terrible peligro que los rodeaba. Víctor se sentó pesadamente en la mesa frente a su madre, su gracia sobrenatural abandonada en favor de la postura encorvada de alguien cuyo mundo acababa de ser puesto patas arriba por revelaciones que transformaban a consejeros de confianza en enemigos mortales y desafíos políticos en intentos de asesinato. Maya se dio cuenta de que la dinámica de poder que había estado observando se había invertido por completo con respecto a sus suposiciones iniciales. Víctor no estaba aquí para arrastrar a su reacia madre de vuelta al deber real o forzarla a reasumir responsabilidades que había abandonado voluntariamente, sino que, en cambio, estaba caminando sin saberlo hacia una trampa que se había estado preparando durante meses, orquestada por alguien que había estado planeando su destrucción mientras pretendía ofrecer consejo y apoyo leales. El rey vampiro, que había parecido tan formidable cuando entró en la cafetería con su séquito de guardaespaldas, era en realidad la víctima prevista de una conspiración que llegaba a los niveles más altos del gobierno sobrenatural. Su aparente fuerza y autoridad no eran más que un elaborado camuflaje para su vulnerable posición como alguien que estaba siendo lentamente asesinado por la persona en la que más confiaba. Maya, la camarera humana, sin habilidades sobrenaturales ni conexiones políticas. De repente se encontró posicionada como quizás la única persona que podría ser capaz de ayudar a salvar al rey vampiro de un tío cuya paciencia y astucia finalmente habían llegado al momento de la ejecución después de años de cuidadosa preparación y posicionamiento estratégico. La comprensión de que de alguna manera se había vuelto central para prevenir un golpe de estado sobrenatural que podría remodelar la relación entre las civilizaciones humana y vampírica, era casi demasiado grande para que su mente la procesara. Pero el peso del contrato firmado en las manos de Victor le recordó que ya no era solo una observadora de estos eventos, sino una participante activa, cuyas elecciones ayudarían a determinar su resultado. Cassius esperará que regreses a la corte con noticias de mi continua intransigencia, dijo Valentina. Su mente táctica ya trabajando en las implicaciones de esta nueva información y las limitadas opciones disponibles para ellos. Pero ahora que conoces la verdad sobre sus intenciones, tu comportamiento cambiará inevitablemente de maneras que le alertarán del hecho de que su engaño ha sido descubierto. Acelerará su cronograma. Continuó con la sombría certeza de alguien que había pasado siglos estudiando el asesinato político y entendía la psicología de los conspiradores, que encuentran sus planes cuidadosamente trazados, amenazados por desarrollos inesperados. Puede que no sobrevivas la semana si regresas a él sin una estrategia para protegerte de más envenenamiento, mientras reúnes suficientes pruebas para exponer su traición a los señores vampiros que deben aprobar cualquier cambio en la sucesión.
Víctor levantó la vista hacia su madre con ojos que reflejaban no solo el miedo por su propia vida, sino también el terrible peso de la responsabilidad por todas las personas cuyas vidas se verían afectadas por el ascenso de Cassius al poder. Los humanos que sufrirían bajo sus brutales políticas y los vampiros que se verían obligados a elegir entre apoyar a un usurpador o enfrentarse a la ejecución por deslealtad al nuevo régimen. Maya entendió que estaba presenciando el momento en que una discusión familiar sobre el deber político se transformaba en una lucha desesperada por la supervivencia que determinaría el futuro de las civilizaciones humana y sobrenatural. Y su firma en ese antiguo contrato significaba que ahora estaba comprometida a ayudar a personas que apenas entendía a luchar contra un enemigo cuyo poder y crueldad excedían cualquier cosa que hubiera imaginado posible. La cafetería que había sido su refugio seguro de rutinas predecibles y clientes familiares se había convertido en el centro de una conspiración que se extendía a través de continentes y especies, y la anciana a la que había servido con tan simple amabilidad estaba a punto de pedirle que ayudara a salvar el mundo de fuerzas que la mayoría de los humanos nunca supieron que existían y nunca entenderían, incluso si se enteraran de la verdad sobre la política sobrenatural que moldeaba sus vidas diarias de maneras tanto sutiles como profundas. La transformación comenzó a las 3 horas de la partida de Victor del Rosie's Diner. Hilos invisibles de consecuencias se tensaron alrededor de la vida ordinaria de Maya, con la precisión metódica de una araña envolviendo a su presa en una seda que eventualmente se convertiría en un capullo o un sudario, dependiendo de cuán hábilmente aprendiera a navegar la red en la que había entrado sin saberlo. Maya regresó a su estudio después de que terminó su turno para encontrar señales sutiles de que alguien había realizado un registro profesional de sus pertenencias. Libros devueltos a los estantes en posiciones ligeramente diferentes, ropa doblada con una precisión militar que no coincidía con su apresurada rutina matutina. Incluso el polvo en el alféizar de su ventana perturbado en patrones que sugerían un examen cuidadoso de posibles escondites. No faltaba nada, pero todo se sentía contaminado por el conocimiento de que extraños habían tocado sus posesiones personales mientras buscaban pruebas de conexiones o lealtades que pudieran ser explotadas en cualquier juego que Cassius estuviera jugando con su vida como una de las piezas. El hospital llamó 20 minutos después, con la noticia de que la habitación de Danny había sido visitada por hombres que decían ser de una nueva compañía de seguros, sus credenciales aparentemente lo suficientemente convincentes como para obtener acceso a sus registros médicos y su programa de tratamiento actual. Aunque la enfermera que habló con Maya sonaba perpleja por su interés en un paciente pediátrico de leucemia, cuya familia no tenía ninguna riqueza o influencia aparente que valiera la pena investigar. Al anochecer, Maya recibió una notificación de la gerencia del Rosie's Diner de que el restaurante había sido vendido a una empresa de desarrollo que planeaba extensas renovaciones. Todos los empleados serían despedidos de inmediato con 2 semanas de indemnización, y el edificio sería cerrado indefinidamente, mientras los arquitectos determinaban si la estructura valía la pena conservarla o debía ser demolida para dar paso a algo más rentable. La velocidad y coordinación de estos acontecimientos convencieron a Maya de que Cassius poseía recursos e influencia que se extendían mucho más allá de la política sobrenatural hacia el mundo mundano de la burocracia y el comercio humanos, sus agentes capaces de manipular sistemas legales y financieros con la misma eficiencia que probablemente aplicaban a formas más tradicionales de intimidación y violencia. Valentina apareció en la puerta del apartamento de Maya justo después de la medianoche. Ya no era la frágil anciana que se había sentado en la mesa 7 cada mañana.
sino que se revelaba ahora como alguien cuyos siglos de experiencia en supervivencia y estrategia la convertían en una aliada formidable, a pesar de su apariencia deliberadamente cultivada de vejez inofensiva. Debemos irnos de inmediato, dijo con una urgencia tranquila que no admitía discusión ni demora. Su transformación de clienta a protectora completa, mientras guiaba a Maya a través del proceso de abandonar todo lo familiar a cambio de una seguridad que venía con su propio catálogo de peligros y obligaciones. El piso franco resultó ser una estrecha casa de piedra rojiza en la parte más antigua de la ciudad. Su arquitectura victoriana, preservada con un cuidado meticuloso, que sugería tanto recursos financieros significativos como un genuino respeto por la autenticidad histórica, aunque Maya aprendió rápidamente que las características más importantes del edificio eran invisibles para la percepción humana ordinaria. Protecciones sobrenaturales resguardaban cada entrada y ventana. Antiguos símbolos tallados en los cimientos de piedra que la mayoría de la gente descartaría como elementos decorativos, pero que servían como barreras contra la magia hostil y la intrusión sobrenatural no autorizada, mientras que los espacios interiores habían sido modificados para acomodar las necesidades específicas de criaturas cuya biología y psicología diferían significativamente de las normas humanas básicas. Aquí, Maya recibió su primera educación integral en el mundo de las sombras que existía en paralelo a la civilización humana. Un complejo ecosistema de facciones sobrenaturales que mantenían un cuidadoso equilibrio a través de tratados y tradiciones que se remontaban a milenios. Sus interacciones regidas por leyes que la mayoría de los humanos considerarían mitología, pero que determinaban la vida y la muerte de millones de seres cuya existencia dependía de permanecer ocultos de la conciencia general. Los vampiros formaban la facción políticamente más sofisticada, sus cortes jerárquicas gestionando territorios y recursos con la eficiencia de corporaciones multinacionales, combinada con el pragmatismo despiadado de las familias del crimen organizado, mientras que los hombres lobo operaban según estructuras de manada que enfatizaban la lealtad y el territorio, pero permanecían lo suficientemente flexibles como para adaptarse a circunstancias y oportunidades cambiantes. Los FAE mantenían su propia agenda misteriosa a través de pactos y deudas que abarcaban generaciones, su magia operando según reglas que incluso otros seres sobrenaturales encontraban difíciles de entender o predecir, mientras que los usuarios de magia humanos servían como puentes entre mundos, su mortalidad equilibrada por habilidades que les permitían interactuar de forma segura con criaturas que podrían ver a los humanos ordinarios como comida o entretenimiento en lugar de iguales que merecen respeto y protección. Maya descubrió que su vínculo con Valentina la había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas, alteraciones en su naturaleza fundamental que eran invisibles a la observación casual, pero que la marcaban como algo más que completamente humana para aquellos con percepción y comprensión sobrenaturales. Ahora podía sentir las presencias sobrenaturales, una conciencia de bajo nivel que se manifestaba como cambios de temperatura o variaciones en la presión del aire que le advertían cuando vampiros, hombres lobo u otras criaturas estaban cerca, incluso cuando intentaban ocultar su verdadera naturaleza a través de la magia o la simple desorientación. Los hechizos básicos que engañarían a los humanos ordinarios le aparecían como superposiciones translúcidas que distorsionaban en lugar de ocultar por completo a los seres sobrenaturales que los empleaban, mientras que su sangre ahora portaba rastros de la protección de Valentina que la hacían valiosa para los aliados de la antigua emperatriz y, correspondientemente, peligrosa para sus enemigos, que podrían ver a Maya como un activo para ser capturado
o una amenaza para ser eliminada. La condición de Victor se deterioró con una rapidez alarmante a medida que el veneno en su sistema alcanzaba concentraciones críticas. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más erráticas a medida que los lapsus de memoria y los violentos cambios de humor minaban su capacidad para mantener la autoridad serena que requería el liderazgo vampírico. Las reuniones del consejo degeneraron en peleas a gritos cuando Víctor olvidó los nombres de señores que conocía desde hacía décadas, mientras que sus períodos de incontrolable sed de sangre crearon incidentes de seguridad que Cassius se apresuró a interpretar como evidencia de inestabilidad mental que hacía al joven rey no apto para gobernar una civilización que dependía de una cuidadosa contención y sofisticación política para mantener una coexistencia pacífica con la sociedad humana. Maya observó estos acontecimientos a través de la red de informantes y aliados de Elena, aprendiendo que la comunidad sobrenatural se había congregado en torno a Valentina durante su exilio como una constelación de individuos cuya lealtad a la antigua emperatriz les proporcionaba protección y propósito en un mundo donde la neutralidad a menudo era imposible y elegir el bando equivocado podía tener consecuencias que duraban siglos. Marcus resultó ser un hombre lobo, cuya librería abierta 24 horas servía como terreno neutral para el intercambio de información entre facciones que, de otro modo, se verían como competidoras o enemigas. Su extensa colección de textos raros y publicaciones periódicas actuales proporcionaba una tapadera para conversaciones que moldeaban la política sobrenatural en múltiples territorios y jurisdicciones. Su cooperación venía con el entendimiento de que los cambios en el liderazgo vampírico no afectarían los territorios de los hombres lobo, ni los cuidadosos tratados que permitían a su manada operar sus negocios y mantener a sus familias sin interferencia de las autoridades vampíricas, que podrían ver la prosperidad licántropa como un desafío a las jerarquías de poder establecidas. La doctora Sarah Chen dirigía una práctica médica que trataba lesiones sobrenaturales con la misma discreción profesional que aplicaba a los pacientes humanos. Su conocimiento de la fisiología vampírica y el metabolismo de los hombres lobo la hacían invaluable para criaturas cuyas necesidades médicas no podían ser atendidas a través de los sistemas de salud convencionales, sin plantear preguntas que expondrían el mundo oculto a un escrutinio no deseado y una posible persecución. Su ayuda requería protección para su familia de clientes sobrenaturales, que no apreciaban su política de mantener una estricta confidencialidad sobre sus historiales médicos y vulnerabilidades personales, protección que solo podía ser garantizada por alguien con las conexiones políticas de Valentina y las capacidades operativas de Elena. La propia Elena representaba la alianza más compleja en la creciente educación de Maya en política sobrenatural. Una vampira centenaria cuyo servicio como maestra de espías de Valentina le había granjeado tanto un conocimiento íntimo de los secretos de la corte como una lista exhaustiva de enemigos que estarían encantados de saldar viejas cuentas si alguna vez la encontraban aislada de la protección que la asociación con la antigua emperatriz le proporcionaba. Sus motivaciones para querer destruir a Cassius iban más allá de la lealtad política para abarcar agravios personales relacionados con traiciones durante la última crisis de sucesión, cuando había confiado información a personas que la habían utilizado para eliminar rivales en lugar de fortalecer la estabilidad que el reinado de Valentina había representado. Maya se dio cuenta de que ya no estaba simplemente atrapada en la política sobrenatural, sino que se había convertido en una jugadora activa en un juego donde sus decisiones afectarían las vidas y la seguridad de personas a las que estaba aprendiendo a querer.
Su vínculo con Valentina le proporcionaba acceso a información y recursos que venían con responsabilidades y peligros correspondientes, que se volvían más serios con cada día que pasaba. Cuando los agentes de Cassius secuestraron a Danny del hospital, Maya comprendió con una claridad cristalina que su hermano se había convertido en una palanca, en una lucha, donde lo que estaba en juego incluía no solo la vida de Víctor y el legado de Valentina, sino también la futura relación entre las civilizaciones sobrenatural y humana. El secuestro representaba una escalada que transformaba la protección familiar en una prueba de su capacidad para funcionar como el tipo de agente que la supervivencia en este mundo requería. La misión de rescate que siguió forzó la primera prueba real de Maya como alguien cuya humanidad estaba siendo deliberadamente moldeada en algo más peligroso y capaz. El entrenamiento de Elena en vigilancia e infiltración, combinado con su conciencia sobrenatural, mejorada para rastrear a Danny hasta un complejo de almacenes, donde Cassius lo retenía como cebo, diseñado para atraer a Valentina a una confrontación que eliminaría a la antigua emperatriz, mientras proporcionaba justificación para cualquier movimiento final que el usurpador planeara hacer contra el apoyo restante de Victor entre los señores vampiros. La aproximación de Maya al almacén reveló su crecimiento de camarera asustada a alguien capaz de la violencia cuando las personas que amaba estaban amenazadas, pero también el costo psicológico de una transformación que le exigía cruzar líneas que nunca había imaginado acercarse en su vida anterior de trabajo por turnos y gestión de facturas médicas. El agente vampiro que mató durante el intento de rescate murió con su hoja de plata entre las costillas, el acto necesario para proteger la vida de Danny, pero traumático de maneras que marcaron otro límite cruzado en su viaje de humana a algo completamente diferente. Algo que podía funcionar en un mundo donde las elecciones morales a menudo se reducían a decidir qué vidas valía la pena salvar y qué muertes eran precios aceptables por la seguridad de las personas que importaban más que los principios abstractos o las cómodas ilusiones sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. El rescate de Danny fue exitoso, pero su exposición a la verdad sobrenatural significaba que nunca podría volver a la infancia normal que Maya había estado luchando por preservar a través de su trabajo en la cafetería. Su seguridad ahora dependía de la integración en el mundo oculto, donde los niños de 8 años aprendían a reconocer a los vampiros por el olor y a los hombres lobo por la forma en que se movían, donde los cuentos para dormir incluían advertencias sobre los pactos de los Fae y lecciones para identificar los tipos de magia en los que se podía confiar frente a los que corromperían a cualquiera lo suficientemente tonto como para aceptar sus seductoras promesas. El colapso total de Victor durante una reunión pública del Consejo le proporcionó a Cassius la oportunidad que había estado diseñando a través de meses de cuidadoso envenenamiento: el ataque del joven rey a varios señores vampiros, creando un espectáculo que Cassius utilizó de inmediato para convocar una votación de sucesión de emergencia basada en afirmaciones de que la inestabilidad mental hacía a Víctor no apto para gobernar una civilización que requería un liderazgo firme y un juicio cuidadoso para mantener el delicado equilibrio entre las facciones sobrenaturales y la sociedad humana. Maya observó cómo se desarrollaban estos acontecimientos con la creciente comprensión de que salvar a Víctor ya no se trataba simplemente de ayudar a Valentina a recuperar a su hijo, sino de evitar que Cassius se hiciera con un poder que usaría para remodelar la civilización sobrenatural según principios que podrían desencadenar guerras entre facciones y exponer potencialmente el mundo oculto a las autoridades humanas, cuya respuesta probablemente implicaría una acción militar y una persecución sistemática que podría destruir siglos de cuidadosa coexistencia.
La camarera que había firmado un contrato simplemente para pagar los tratamientos médicos de su hermano, ahora se encontraba con la responsabilidad del destino de dos mundos, sus elecciones y acciones, determinando si la comunidad sobrenatural continuaba existiendo en un cuidadoso equilibrio con la sociedad humana o descendía al tipo de conflicto abierto que obligaría a la gente común a elegir entre la ignorancia y el terror. Entre las cómodas mentiras que les permitían dormir en paz y las peligrosas verdades que transformarían cada sombra en una amenaza potencial y cada extraño en alguien cuya verdadera naturaleza podría ser fundamentalmente incompatible con la supervivencia y la prosperidad humanas. La doctora Chen trabajó durante 3 noches sin dormir en su laboratorio improvisado, convirtiendo el sótano de la librería de Marcus en una instalación de investigación médica que combinaba la bioquímica humana de vanguardia con siglos de conocimiento acumulado sobre la fisiología vampírica y las toxinas exóticas que podían afectar a criaturas cuya biología operaba según reglas que la medicina convencional apenas entendía. El antídoto que desarrolló representó un gran avance en la medicina sobrenatural, pero su eficacia dependía por completo de tener una muestra activa del veneno específico que estaba destruyendo lentamente la mente y el cuerpo de Víctor. La estructura molecular del arma de Cassius requería un análisis preciso antes de que se pudiera sintetizar y administrar un contraagente perfecto. Maya se ofreció voluntaria para la misión de infiltración con la sombría comprensión de que robar la muestra de veneno requeriría que penetrara en la fortaleza de Cassius, un complejo tipo fortaleza en el distrito industrial donde el usurpador había estado consolidando su poder, mientras esperaba que el colapso final de Victor le proporcionara la justificación política que necesitaba para reclamar el trono a través de protocolos de sucesión de emergencia. Elena pasó 2 días entrenando a Maya en técnicas avanzadas de infiltración que iban mucho más allá de las habilidades básicas de combate que había estado aprendiendo, enseñándole a moverse a través de las sombras como un depredador en lugar de una presa, a reconocer y explotar los puntos ciegos que incluso los sentidos sobrenaturales poseían, y a pensar como alguien cuya supervivencia dependía de burlar a enemigos que poseían ventajas en fuerza, velocidad y experiencia que solo podían superarse mediante una estrategia superior y un compromiso absoluto para completar la misión sin importar el costo personal. El propio complejo reveló el alcance total de las ambiciones de Cassius cuando Maya finalmente obtuvo acceso a través de una combinación de sincronización cuidadosa, códigos de seguridad robados y el tipo de suerte que Elena le había enseñado a fabricar a través de una preparación meticulosa y paciencia. Las salas de reuniones ocultas contenían mapas y documentos que esbozaban planes que se extendían mucho más allá de la política vampírica para abarcar una campaña coordinada diseñada para unir a facciones extremistas de todas las comunidades sobrenaturales en una guerra contra los gobiernos humanos. La visión de Cassius del futuro implicaba el abandono completo de políticas centenarias que priorizaban la coexistencia en favor de una dominación abierta, respaldada por habilidades sobrenaturales que los humanos no tenían medios efectivos para contrarrestar. Separatistas hombres lobo que rechazaban la integración de la manada con la sociedad humana, nobles fae que veían la civilización mortal como una distracción entretenida que había sobrevivido a su valor de entretenimiento, y usuarios de magia renegados que creían que sus habilidades les daban derecho a gobernar sobre los humanos ordinarios, formaban el núcleo de una alianza que Cassius estaba construyendo a través de promesas de territorio, recursos y la libertad de ejercer su naturaleza sobrenatural sin las restricciones que las políticas de Valentina habían impuesto.
Maya fotografió documentos y grabó conversaciones que revelaban el verdadero alcance de la conspiración, pruebas que expondrían no solo la traición de Cassius contra Victor, sino también sus planes para remodelar la relación entre las civilizaciones sobrenatural y humana, de maneras que inevitablemente conducirían a una guerra abierta y al tipo de bajas masivas que ambos bandos habían pasado siglos aprendiendo a evitar a través de una cuidadosa diplomacia y el reconocimiento mutuo de intereses compartidos en mantener la estabilidad. La muestra de veneno en sí estaba almacenada en una bóveda que requirió que Maya combinara cada habilidad que Elena le había enseñado con habilidades que todavía estaba descubriendo a medida que su vínculo con Valentina continuaba cambiándola de maneras tanto sutiles como profundas. Su conciencia sobrenatural mejorada le permitió navegar por sistemas de seguridad diseñados para detectar y neutralizar amenazas de criaturas cuyas capacidades superaban con creces las limitaciones humanas normales. Obtuvo con éxito el vial de toxina que la doctora Chen necesitaba, pero su ruta de escape se vio comprometida por una sincronización que sugería o una excepcional mala suerte, o una manipulación deliberada por parte de alguien que había estado rastreando sus movimientos desde el momento en que entró en el complejo. El propio Cassius esperaba en el corredor, que debería haber sido su camino hacia la libertad. Su presencia allí, demasiado conveniente para ser una coincidencia y demasiado bien preparada para ser el resultado de horarios de patrulla aleatorios o protocolos de seguridad. Maya se dio cuenta con creciente horror de que él había sabido de su intento de infiltración desde el principio. Le había permitido penetrar en su fortaleza y reunir información que él quería que ella poseyera, toda la misión funcionando como una elaborada trampa diseñada para capturar no solo a la propia Maya, sino para forzar a Valentina a tomar decisiones que servirían a sus objetivos estratégicos más amplios. He estado al tanto de tu existencia desde la mañana en que mi sobrino se arrodilló en esa patética cafetería, dijo Cassius con la crueldad casual de alguien que disfruta revelando hasta qué punto sus enemigos han sido manipulados por circunstancias que creían controlar. Sus rasgos aristocráticos dispuestos en una expresión de divertido desprecio por la humana que se había atrevido a involucrarse en la política sobrenatural, que estaba mucho más allá de su comprensión o capacidad de influencia. «Ha sido útil», continuó. «Tu vínculo con Valentina me proporcionó un método para sacar a la antigua emperatriz de su escondite que ninguna cantidad de amenazas directas o presión política podría lograr, ya que sus instintos maternales hacia Victor estaban atemperados por siglos de cálculo político, mientras que sus sentimientos protectores hacia ti representan una debilidad que puedo explotar con precisión y sincronización». Maya entendió que se había convertido en el cebo de una trampa que obligaría a Valentina a elegir entre abandonar su exilio cuidadosamente mantenido para salvar a una humana a la que había llegado a querer o permitir que Maya muriera para preservar su propia seguridad y los secretos que su continua libertad representaba para el movimiento de resistencia que se estaba formando en torno a la red de aliados leales y fuentes de información de Elena. La elección que Cassius ofrecía estaba diseñada para ser imposible. Sacrificar a Maya y perder la autoridad moral que hacía que el liderazgo de Valentina fuera significativo para las personas que la habían seguido al exilio. O rebelarse y proporcionarle a Cassius la oportunidad de eliminar tanto a la antigua emperatriz como a su compañera humana en una única acción coordinada que destruiría la última oposición efectiva a su consolidación de poder.
La respuesta de Valentina superó todas las expectativas que Maya había desarrollado sobre la política vampírica y el protocolo real cuando la antigua emperatriz apareció en la fortaleza de Cassius no como una fugitiva que intentaba un rescate desesperado, sino con toda la parafernalia ceremonial que la transformaba de exiliada anciana en la encarnación de la monarquía sobrenatural, su presencia acompañada por Helena y un grupo cuidadosamente seleccionado de seguidores, cuya lealtad había sido probada a través de meses de peligro compartido y compromiso mutuo con principios que trascendían la supervivencia personal. Las antiguas leyes que regían la sucesión vampírica proporcionaban a Valentina opciones que Cassius aparentemente no había considerado en su planificación, reglas que eran anteriores a su conspiración y ofrecían precedentes para desafiar a los usurpadores, que habían ganado el poder a través de la traición, en lugar de la herencia legítima o una transición de autoridad consensuada. Valentina invocó formalmente su derecho, como monarca anterior, a desafiar el reclamo de Cassius al trono a través de un juicio por combate, un procedimiento arcaico pero legalmente vinculante que resolvería la disputa de sucesión a través de un combate singular entre campeones elegidos, cuya victoria sería interpretada como un juicio divino o sobrenatural sobre el gobernante legítimo. El giro que Maya no había anticipado fue la incapacidad de Valentina para servir como su propia campeona debido a su abdicación voluntaria. La ley vampírica requería que alguien que había entregado voluntariamente el poder debía demostrar su compromiso de reclamarlo, seleccionando un campeón cuya vida valorara más que su propia corona. La elección del representante se convertía en una declaración pública sobre los principios y prioridades que guiarían su renovado liderazgo. Valentina eligió a Maya con la gravedad ceremonial de alguien que toma una decisión que remodelará la civilización sobrenatural. Su selección de una campeona humana, representando tanto una violación sin precedentes de la jerarquía vampírica tradicional, como un brillante posicionamiento estratégico que obligaría a la comunidad sobrenatural a enfrentar cuestiones fundamentales sobre la relación entre el poder y la especie, entre la autoridad heredada y la legitimidad ganada. Maya se dio cuenta en ese momento de que este siempre había sido el plan de Valentina, no reclamar el poder para sí misma, sino asegurarse de que pasara a alguien que entendiera el valor de la vida humana y el costo del poder absoluto, alguien cuya perspectiva había sido moldeada por trabajar por propinas y preocuparse por las facturas médicas en lugar de por siglos de privilegio sobrenatural y maniobras políticas que podían desconectar a los gobernantes de las consecuencias de sus decisiones. Si Maya ganaba el juicio por combate, no solo salvaría a Víctor del veneno de Cassius y preservaría las políticas que habían mantenido la paz entre las civilizaciones humana y sobrenatural, sino que se convertiría en el poder detrás de un nuevo tipo de gobierno vampírico que integraba los valores y prioridades humanos en la gobernanza de criaturas, cuyas habilidades y longevidad tradicionalmente las habían hecho indiferentes a las preocupaciones y perspectivas mortales. El antiguo círculo de combate bajo las cámaras del Consejo de Vampiros no se había utilizado para disputas de sucesión en más de 2 siglos. Su suelo de piedra desgastado por la sangre de campeones anteriores, cuyas victorias y derrotas habían moldeado el paisaje político de la civilización sobrenatural a través de la violencia ritualizada, que servía tanto de procedimiento legal como de ceremonia religiosa. Representantes de todas las facciones principales se reunieron para presenciar el juicio por combate, su presencia transformando lo que podría haber sido un simple duelo en un evento político cuyo resultado determinaría no solo el liderazgo vampírico, sino la futura relación entre todas las comunidades sobrenaturales y el mundo humano
en el que se habían ocultado durante milenios. Maya se enfrentó a Dimitri, el campeón elegido por Cassius, armada con armas plateadas que Helena había seleccionado por su eficacia contra la fisiología vampírica y su propia determinación de proteger a las personas a las que había aprendido a amar a través de meses de transformación de camarera ordinaria a alguien capaz de la violencia, cuando lo que estaba en juego justificaba cruzar líneas que nunca había imaginado acercarse en su vida anterior. Dmitri representaba todo lo que la visión de supremacía vampírica de Cassius encarnaba. Siglos de experiencia en combate que habían refinado sus habilidades hasta la perfección sobrenatural, capacidades físicas que excedían las limitaciones humanas en órdenes de magnitud, y la arrogancia psicológica de alguien que nunca se había enfrentado a un oponente cuya mortalidad los hiciera lo suficientemente desesperados como para emplear tácticas que el combate honorable tradicionalmente prohibía. La lucha comenzó con la brutal unilateralidad que todos esperaban, los ataques de Dmitri fluyendo con la gracia practicada de alguien que había matado a cientos de oponentes a lo largo de su prolongada existencia. Sus movimientos demasiado rápidos para la percepción humana normal y su fuerza suficiente para romper huesos con gestos casuales, que Maya apenas logró evitar gracias a reflejos mejorados por su vínculo con Valentina y un entrenamiento que Helena había comprimido en la educación más intensiva en supervivencia que 3 meses podían proporcionar. Pero Maya poseía algo que a Dimitri le faltaba, a pesar de sus abrumadoras ventajas en experiencia y habilidad sobrenatural: la capacidad de pensar como una presa que ha aprendido a defenderse, de emplear estrategias que los depredadores descartarían como indignas hasta el momento en que la desesperación y la inteligencia se combinaran para crear oportunidades que la arrogancia y las suposiciones sobre una victoria inevitable no habían logrado anticipar o defender. El entrenamiento de Helena había enfatizado luchar sucio en lugar de luchar limpio, usar el entorno como arma en lugar de depender únicamente de la fuerza y la velocidad, apuntar a debilidades que incluso los seres sobrenaturales poseían a pesar de su durabilidad mejorada y sus habilidades de curación acelerada. Maya gradualmente cambió el curso del combate a través de tácticas que confundieron y frustraron a Dmitri, su disposición a sacrificar el honor por la eficacia, creando aberturas que un oponente más tradicional nunca habría proporcionado. El momento decisivo llegó cuando Maya se dio cuenta de que Dmitri, como todos los vampiros antiguos que habían sobrevivido a través de siglos de superioridad asumida, luchaba con la expectativa psicológica de que sus oponentes eventualmente sucumbirían a lo inevitable, su estilo de combate optimizado para abrumar a enemigos que reconocerían su desventaja y huirían o se someterían en lugar de continuar resistiendo más allá del punto en que la victoria parecía posible. Maya fingió la derrota que Dmitri esperaba, permitiéndole acercarse para lo que él creía que sería el golpe mortal que terminaría el juicio por combate y confirmaría el derecho de Cassius a gobernar la civilización vampírica según principios que priorizaban la supremacía sobrenatural sobre el cuidadoso equilibrio que las políticas de Valentina habían mantenido. Pero mientras Dmitri se movía para el golpe final, Maya le clavó su estaca de plata en el corazón con la precisión que Helena le había inculcado a través de incontables horas de práctica. La arrogancia del campeón vampiro se convirtió en la debilidad que permitió a una camarera humana lograr la victoria contra probabilidades que deberían haber hecho inevitable su derrota. La victoria de Maya era técnicamente legítima según las antiguas leyes que regían el juicio por combate, pero Cassius se negó a aceptar el resultado con la furia de alguien cuyos planes cuidadosamente orquestados habían sido destruidos por variables que no había considerado en sus cálculos
sobre las limitaciones humanas y la superioridad vampírica. Llamó a sus partidarios a las armas con declaraciones de que ningún humano debería poseer autoridad sobre los asuntos vampíricos, su rechazo al resultado del juicio, transformando lo que debería haber sido una resolución formal de las disputas de sucesión en la batalla inicial de una guerra civil, que determinaría si la civilización sobrenatural continuaría operando según antiguas leyes y tradiciones, o sería remodelada por la fuerza según la visión de extremistas que creían que siglos de cuidadosa coexistencia los habían vuelto débiles y vulnerables a la interferencia y traición humanas. La guerra civil vampírica, que se había estado gestando durante meses a través de conspiraciones y veneno, terminó con una rapidez sorprendente, durando exactamente 3 horas desde la primera llamada a las armas de Cassius hasta el momento en que la hoja de plata de Helena encontró su corazón en las ruinas de lo que una vez fue el salón ceremonial de las cámaras del Consejo. Víctor llegó en el apogeo de la batalla, su mente despejada por el antídoto de la doctora Chen y su fuerza sobrenatural restaurada, a niveles que recordaron a todos por qué Valentina lo había elegido como su sucesor décadas antes. Sus fuerzas leales cambiando el rumbo del combate justo cuando Maya comenzaba a preguntarse si su victoria en el juicio por combate importaría si Cassius simplemente asesinaba a todos los que se oponían a su toma de poder por los medios tradicionales de la violencia política. Al ver a su madre de vuelta al liderazgo activo y a Maya dispuesta a morir por una justicia sobrenatural que trascendía las fronteras de las especies, Víctor tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes, incluida la propia Valentina, que había pasado meses planeando diversos escenarios, pero nunca había anticipado la respuesta de su hijo a la revelación de que los humanos podían servir como campeones efectivos en las disputas políticas vampíricas. Víctor abdicó formalmente de su trono con la misma gravedad ceremonial que había marcado las transiciones reales durante siglos, pero en lugar de nombrar a otro vampiro como su sucesor, designó a Maya como regente hasta que se pudiera establecer una nueva forma de gobierno que representara tanto los intereses humanos como los sobrenaturales, a través de una estructura de consejo que nunca se había intentado en la larga historia de su civilización oculta. La propuesta era revolucionaria, de maneras que hacían que incluso las políticas progresistas de Valentina parecieran conservadoras en comparación, sugiriendo no el gobierno de los vampiros sobre los humanos o el dominio humano sobre los seres sobrenaturales, sino una cooperación genuina entre especies cuyas diferencias fundamentales en biología, psicología y esperanza de vida habían hecho previamente imposibles de imaginar o implementar tales alianzas. Era tan peligrosa que varios señores vampiros que habían apoyado a Víctor contra Cassius comenzaron inmediatamente a reconsiderar sus lealtades, mientras que los líderes de las manadas de hombres lobo exigían garantías de que sus acuerdos territoriales serían respetados bajo cualquier nuevo sistema que Maya desarrollara con la guía de Valentina y la experiencia práctica de Helena en la gestión de las realidades cotidianas de la política sobrenatural. Pero también era exactamente lo que Valentina había esperado que lograra su extraño exilio: la creación de condiciones que permitirían a alguien con perspectiva y valores humanos influir en la gobernanza sobrenatural de maneras que siglos de supremacía vampírica habían hecho imposible de lograr a través de una reforma interna o una evolución gradual de las estructuras de poder existentes. Cassius murió en la lucha con la hoja de Helena entre las costillas, su muerte sirviendo tanto como eliminación práctica del liderazgo de la conspiración, como venganza simbólica por siglos de manipulación y traición que habían culminado en su intento de destruir
todo lo que Valentina había construido a través de una paciente diplomacia y un cuidadoso equilibrio entre facciones rivales, cuyos conflictos podrían escalar fácilmente al tipo de guerra que expondría el mundo oculto a las autoridades humanas y la intervención militar. Sus partidarios huyeron o se rindieron con el reconocimiento pragmático de que su causa había muerto con su líder, aceptando la amnistía a cambio de apoyar el nuevo orden en lugar de continuar una resistencia que solo resultaría en su propia destrucción y la disolución de cualquier influencia que pudieran retener en el sistema de gobierno emergente de Maya. La red de inteligencia de Helena demostró ser invaluable para localizar a los conspiradores restantes y convencerlos de que la cooperación ofrecía mejores perspectivas de supervivencia y prosperidad que el exilio o la oposición continua a cambios que ya habían cobrado un impulso más allá de la capacidad de cualquier facción individual para revertir o controlar. Maya regresó al Rosie's Diner una semana después de la conclusión de la guerra civil. El espacio familiar restaurado y reabierto, bajo protección sobrenatural, que lo hacía simultáneamente más seguro que cualquier edificio gubernamental y más acogedor de lo que nunca había sido durante su empleo anterior, como una camarera ordinaria, que servía a clientes ordinarios, que nunca sospecharon la verdadera naturaleza de la anciana en la mesa 7. Todavía trabajaba en el turno de la mañana, pero ahora sus clientes incluían vampiros, que ya no necesitaban ocultar su verdadera naturaleza, hombres lobo que podían discutir abiertamente los asuntos de la manada, y humanos que habían sido introducidos en el mundo oculto a través de diversas circunstancias y estaban aprendiendo a navegar las complejas dinámicas sociales de la civilización sobrenatural. Danny, completamente curado por la medicina vampírica, que había logrado en días lo que los tratamientos humanos quizás nunca hubieran logrado, ayudaba a dirigir la cafetería con el entusiasmo de un niño de 8 años que no encontraba nada extraño en servir café a clientes cuya biología les exigía evitar la luz solar o cuyas necesidades dietéticas incluían carne cruda que horrorizaría a los clientes normales de un restaurante. Asistía a la escuela como cualquier otro niño de su edad, pero sus tutores incluían a un vampiro centenario que le enseñaba historia antigua desde la experiencia personal, y a un profesor hombre lobo que explicaba las relaciones ecológicas desde la perspectiva de alguien que había vivido como depredador y administrador ambiental durante más tiempo del que la civilización humana había existido en su forma actual. La integración de las sociedades humana y sobrenatural procedió con el ritmo lento y cuidadoso que Maya había aprendido a esperar de cualquier proyecto que involucrara a múltiples especies, con diferentes necesidades biológicas, estructuras psicológicas y tradiciones culturales que se habían desarrollado a lo largo de milenios de separación y sospecha mutua. 6 meses después de la abdicación de Víctor, Maya se sentaba en la mesa 7 cada mañana a las 6:17, compartiendo café con Valentina mientras planeaban las siguientes fases de una transformación que era simultáneamente más compleja y más prometedora de lo que ninguna de las dos se había atrevido a esperar cuando su relación comenzó con simples actos de amabilidad intercambiados entre clienta y camarera. El proceso estaba lleno de contratiempos que iban desde pequeños malentendidos culturales hasta graves brechas de seguridad que amenazaban con exponer el proyecto de integración a grupos extremistas humanos que verían a los seres sobrenaturales como amenazas que requerían una respuesta militar. Pero por primera vez en siglos, ambos mundos trabajaban hacia la cooperación en lugar de la dominación o el ocultamiento. Víctor había encontrado la paz como ciudadano privado, sus habilidades sobrenaturales, redirigidas a ayudar a la doctora Chen a expandir su práctica médica para servir a ambas comunidades,
con tratamientos que combinaban lo mejor de la investigación científica humana y los métodos de curación sobrenaturales que se habían perfeccionado a través de siglos de prueba y error. Elena continuó dirigiendo operaciones de inteligencia diseñadas para evitar que grupos extremistas de ambos lados sabotearan el proceso de integración a través de la violencia o la exposición que obligaría a los gobiernos a elegir entre reconocer a los ciudadanos sobrenaturales o tratarlos como agentes extranjeros que requerían deportación o encarcelamiento. La librería de Marcus había evolucionado hasta convertirse en una embajada no oficial donde humanos y seres sobrenaturales podían reunirse en terreno neutral, su extensa colección de textos sirviendo como material de referencia para los eruditos legales y diplomáticos que estaban escribiendo los tratados y los marcos constitucionales que gobernarían el sistema de consejo emergente de Maya. Pero la transformación de Maya de humana ordinaria a regente sobrenatural vino con costos permanentes que apenas comenzaba a comprender a medida que pasaban los meses y notaba cambios en su proceso de envejecimiento que la marcaban como algo más que completamente mortal, a pesar de retener la mayor parte de su psicología y respuestas emocionales humanas. Ahora envejecía lentamente. El vínculo con Valentina y su exposición a la magia vampírica, alterando su estructura celular de maneras que extenderían su vida mucho más allá de los límites humanos normales, al mismo tiempo que la aislaban de los ritmos naturales de nacimiento, crecimiento y muerte que la conectaban con la especie que estaba trabajando para proteger y representar. Sobreviviría a Dani, sobreviviría a la mayoría de los humanos que le importaban. Presenciaría la muerte de amigos y colegas, mientras permanecía esencialmente sin cambios por el paso del tiempo que transformaría todo a su alrededor, según patrones que podía observar, pero en los que ya no podía participar plenamente como alguien cuya mortalidad una vez había hecho que cada momento fuera precioso y cada relación temporal. Había ganado poder y un propósito que le permitían influir en el futuro de dos civilizaciones, pero había perdido la vida sencilla que una vez había deseado, el sueño de la escuela de enfermería y las preocupaciones ordinarias sobre el pago del alquiler y las facturas médicas, reemplazado por responsabilidades que definirían no solo su propia existencia, sino la trayectoria de la coexistencia humana y sobrenatural para las generaciones venideras. La carta de las Cortes FAE llegó un martes por la mañana, que se sintió exactamente como la mañana en que Víctor había entrado por primera vez en la cafetería y había cambiado su comprensión de la realidad. La solicitud formal de su mediación en una disputa con grupos ecologistas humanos, representando el tipo de desafío que estaba aprendiendo a esperar, a medida que su reputación como puente entre mundos crecía más allá de la comunidad vampírica para abarcar a otras facciones sobrenaturales cuyos conflictos con la sociedad humana requerían a alguien que entendiera ambas perspectivas y poseyera la autoridad política para negociar acuerdos vinculantes. La camarera que solo había querido ayudar a su hermano a pagar los tratamientos contra el cáncer se había convertido en una figura diplomática cuyas decisiones afectaban las relaciones internacionales entre especies, cuya existencia la mayoría de los humanos todavía consideraba mitología. Su firma en tratados y decisiones de arbitraje con el peso de la ley para millones de seres cuyas vidas dependían de mantener el cuidadoso equilibrio que estaba aprendiendo a gestionar a través de una combinación de intuición, experiencia y el consejo de aliados, cuya lealtad había sido probada a través del peligro compartido y el compromiso mutuo con principios que trascendían la supervivencia personal o la ventaja de facción. Mientras Maya se preparaba para este nuevo desafío,
Se encontró mirando por la ventana de la cafetería el sol de la mañana que Valentina nunca podría ver sin dolor, comprendiendo con la claridad que provenía de meses de decisiones difíciles y consecuencias permanentes que cada decisión, cada sacrificio, cada momento de coraje o miedo la había llevado a este momento en que se sentaba entre dos mundos, como alguien que ya no era completamente humana, pero que estaba exactamente donde necesitaba estar para proteger tanto a las personas entre las que había nacido como a las criaturas a las que había aprendido a servir. La imagen final, que permanecería con ella a través de cualquier desafío que se avecinara, era simple y profunda. Maya, rellenando la taza de café de Valentina, con el mismo cuidado que había mostrado cuando era una camarera ordinaria, sirviendo a una clienta ordinaria. Las dos mujeres planeando su próximo movimiento en una guerra por el futuro de dos mundos, mientras, fuera de la ventana de la cafetería, ciudadanos humanos y sobrenaturales comenzaban otro día en un mundo que lentamente estaba aprendiendo que los monstruos y los héroes podrían ser las mismas personas después de todo, que los límites entre especies eran menos importantes que las elecciones que los individuos hacían sobre cómo tratar a aquellos que eran diferentes a ellos, y que a veces los cambios más significativos de la historia comenzaban con pequeños actos de amabilidad intercambiados entre extraños que descubrían que tenían más en común de lo que nadie se había atrevido a creer.